En primer lugar, quiero agradeceros pues, que os hayáis venido aquí a escucharme un poquito. Os prometo no aburrir demasiado. Esto de la electrónica suena como muy raro y además, junto con la joyería, pues más raro todavía. Pero bueno, procuraré hacerlo lo más claro posible. Bueno, es una colección que llevo casi 2 años realizándola. La he ido haciendo poco a poco, o sea, no he hecho una colección en poco tiempo, sino que he ido estudiando, investigando la forma de hacerla. Y os voy a hacer un repaso general de algunas de las joyas que he hecho para esta colección. Me voy a centrar ahora al principio en un collar, nada más, para explicarlo con un poco más de detalle, para que entendáis un poco el proceso. Y luego ya una cosa más general. En esta primera joya que os voy a enseñar es este collar, que es un collar lo he llamado collar triángulos. Se puede ver un poco la animación, no sé si... Vale. Aquí un detalle del collar. Aquí el proceso de trabajo que he realizado. No en todas las joyas he realizado el mismo proceso de trabajo, porque en algunas he mezclado con ABS, que es un plástico duro, con el que hacen los legos y estas historias. En otras he utilizado titanio, en otras he utilizado... Pero siempre el denominador común ha sido el vidrio fundido y tallado, y la electrónica color LED y tal, que ya lo iréis viendo. Os quería enseñar, en este caso, bueno, aquí lo primero que hago es idear un bloque de vidrio. Aquí se ve. Aquí ves las diferentes placas de vidrio. Este vidrio lo compro ya coloreado, no lo ando coloreando yo. Se le pueden echar esmaltes también, se puede enriquecer siempre mucho. Entonces lo voy cortando, pues como un cristalero corta el vidrio. Y voy haciendo como placas, como un puzzle. Voy creando como un puzzle y lo pongo en esta caja que es refractaria. Refractaria quiere decir que aguanta las altas temperaturas, aguanta hasta 1000 grados. ¿No? Lo corto, son como placas, hago unas cajas de diferentes tamaños, todo depende un poco del tamaño del horno y de lo que quiera hacer. Normalmente hago placas pequeñas, se llaman placas en casting, porque es una fusión a 900 grados, o sea, 900 y 1000 grados, una fusión total. No sé si habéis oído hablar del fusing, que es una fusión parcial, es una fusión entre 800 y 830 grados, dependiendo del tipo de vidrio. Pues yo aquí lo que hago es fundir fusión total, que llaman, ¿vale? Si yo hiciera aquí un molde con una forma, que ya veréis más adelante, quedaría esa forma hecha, incluida. Bueno, aquí ya una parte, este hornito es un hornito pequeño que me construí yo hace tiempo y que aguanta, en media hora se pone a 1000 grados. Vamos, que en mi caso vais a ver muchas herramientas y muchas historias que me he fabricado yo. O sea que me las he apañado para que me salga siempre lo más económico posible, pero dentro de lo que cabe que funcionen y que pueda yo controlar todo. O sea, pueda controlar si se me estropea una resistencia, no tener que llamar al técnico que me arregle la resistencia. La arreglo yo. Y así. Y bueno, esto ya después de la primera fusión que he hecho, pues me salen estas plaquitas. Aquí hago un segundo corte, ya con una sierra de diamante para corte de vidrio. No valen las de cerámica, porque las de cerámica, las sierras estas que usan los ceramistas para cortar los azulejos, son de diamante, pero son muy poquitos diamantes. Entonces el vidrio es mucho más sensible y lo rompería. Y luego una cosa muy importante es que siempre tiene que estar refrigerado, siempre tiene que haber agua, para que el calor de la fricción no rompa el vidrio, no lo pete, ¿vale? Entonces lo corto ese bloque que había hecho anteriormente, lo corto otra vez en tiras y vuelvo a hacer pues una composición, en este caso, que puede ser variada. Puedo hacer así como si fuera un zigzag, o
puedo hacerla así y le meto unas plaquitas de vidrio negro que he cortado, las he ido poniendo entre pieza y pieza. Y vuelvo a cocerlo otra vez. Aquí no he puesto la foto del horno, pero se vuelve a cocer otra vez en casting, como había dicho anteriormente. Y me sale, ¿veis esta? Así, no me acordaba que había puesto en la foto del horno. Pues la vuelvo a cocer y me sale esto en la fusión, ¿vale? Bueno, esto es un bloque, como veis, pues muy vasto, muy sucio. Y lo que hago es, en un plato de diamante también, con agua, pues lo voy limpiando. A ver, creo que tengo unas fotos que van quedando así, finitas. No he puesto. Mira, aquí se ve ¿veis? Esto es un plato de pulido, pero también me lo he montado yo con un torno de alfarero. Lo único que he tenido que comprar así ha sido el torno lo tenía ya de hace tiempo, que hacía cosas de cerámica. Y imprimí una base, porque tiene que estar muy, muy plano, y lo puedo usar de torno de alfarero o de pulidora de diamante, para vidrio o para lo que quiera, para metales duros, para piedra. Hice una colección de piedras, también las pulía con la máquina esta. Bueno, y entonces aquí es el proceso de corte e impresión 3D, ¿no? Con el Rhino, no sé si lo conocéis, es uno de los software más conocidos de diseño 3D. Pues hago las piezas, pues hago un estudio de cómo va a ir el collar que os enseñé al principio, lo imprimo con esta impresora, que es una impresora de posición. Hay muchos tipos de impresoras. En este caso es una impresora de deposición de plástico. Va echando el plástico lo calienta con la boquilla y va echándolo como en rodajas, como si fuera un chorizo, ¿entendido? Y se van formando pues las estructuras que tú quieras. Entonces, solo tienes que diseñar ahí la estructura, mandarla a imprimir con el ordenador a la impresora 3D, que también esta me la hice yo también, compré los diferentes elementos y los monté. Y bueno, aquí también la placa así ya cortadita y tal, el estudio de cómo iba a hacerla. Aquí se ve en esta imagen, este es el tamaño de la placa. Entonces, para conseguir todas estas cortes, primero hice un dibujo de lo que es el tamaño, lo recorto y ya voy creando el collar, y luego ya con el cortador de vidrio de diamante, que se corta en manual, el que usan los cristaleros, pues ya fui cortando los triángulos. Bueno, aquí como apliqué ya diríamos que la parte artesanal y de diseño y tal es la que os he estado contando hasta ahora. Y en este caso pienso cómo voy a incorporar los elementos electrónicos. Esto es quizá lo que la gente normalmente entiende menos. Entonces voy a procurar, pues en la medida de lo posible, pues hacerlo un poco que lo entendáis, pero es complicado, o sea, no es muy sencillo entenderlo. Luego en el turno de preguntas si las dudas que tengáis me las podéis preguntar. Entonces, lo primero para esta pieza es tener esto son LED RGB. Quiere decir que son LED que se iluminan con toda la amplia gama de colores, ¿vale? Y que reciben una señal aquí, en el verde. El rojo es los voltios que requiere y el negro es el negativo, la tierra, ¿vale? Bueno, esta placa que veis aquí, que luego lo voy a enseñar con un poco más de detalle, es una placa Arduino Uno, pero esta de Arduino te puedes encontrar, y mide más o menos así, pero de estas te puedes encontrar todo tipo de tamaños. Hay el Betel, el Arduino Pro, hay muchísimas. Yo, claro, evidentemente, la Uno lo uso solo para las pruebas. Cuando tengo que diseñar una pieza y tengo que mirar a ver dónde la encajo, que no se vea lo más oculto posible, pues busco mucho en internet la placa
La batería, hay también muchos tamaños, las hay muy pequeñitas. Siempre hay que tener en cuenta el amperaje de la batería, que el amperaje te sea suficiente para la cantidad de LED que vas a poner. Como esta pieza lleva 90 y tantos LED, que son muchísimos, entonces la batería menos de 250, esta la que tengo en este collar es de 400 miliamperios, o sea que cada LED consume una cantidad de amperios, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, claro, un cargador de la batería, que también pequeñitos, los hay, este más o menos es así, de 2 centímetros, pero vamos, yo los he conseguido de un centímetro, mucho más pequeño. Y entonces, esto es lo que aquí está el positivo y el negativo, que se conectan con la batería, y es la que carga la batería. Son baterías de litio, entonces son recargables. A ver, más cosas de por aquí. Bueno, aquí el tema de soldadura, pues ir soldando los cables, porque claro, te encuentras los LED en esta forma, en círculos, te los encuentras como tiras, te los encuentras así más cortitos, te los encuentras cuadrados, o sea, rectangulares, cuadrados, con muchos LED, que siempre hay que tener en cuenta la dirección de esos LED. Pero claro, en el collar no puedes meter uno cuadrado, porque el collar tiene unas dimensiones. Entonces, bueno, y la verdad es que estos son de 5 milímetros por 5 milímetros, pero yo he conseguido de 3,5 por 3,5, que son más pequeños, y entonces para hacer este collar usé más pequeños, por eso pude meter 94 LED, creo que metí, y voy soldándolos uno a uno, las conexiones, para que, bueno, aquí es un detalle más preciso. Este es el Arduino Pro Mini, que tiene más o menos este tamaño, pero vamos, ya os digo que los hay así, chiquitines. Pero este no es el que he usado para este, para este he usado uno pequeñito. Esto es lo que os decía del Arduino Uno. Voy a dar un repaso así como muy general de en qué consiste esto de... Son placas inteligentes. Una cosa importante, son placas libres, de software libre, o sea, open source, que no tienen copyright, no puedes... Entonces, bueno, aquí, pues sí, no sé, el puerto USB para conectarlo a la... que los micro también tienen el puerto USB para conectarlo al ordenador. Aquí para un de alimentación de 7 a 12 voltios. Una cosa, yo utilizo baterías de 3,7 voltios, que aunque ponía ahí 5 voltios, valen para esos LED. Para todos los LED estos valen de 3,5. Te dan un poco menos de brillo, pero valen, o sea, funcionan igual. Y aquí, veis, por aquí está 5 voltios, tierra, o sea que todo esto por aquí puedes, en vez de conectar por aquí, cuando no es mucha la potencia que necesitas, pues conectar la batería por aquí, ¿vale? Y te va a funcionar con esa batería de 3,7 voltios. Luego, esto de aquí son entradas analógicas y entradas digitales, y estos son salidas digitales, ¿vale? Depende para qué joya uso, mejor dicho, depende para qué sensores voy a usar, para qué joya uso unos u otros. Esto quiere decir que la señal entra por aquí. Aquí hay una placa que es esta, que es la Atmega 328, que es la placa inteligente, es la que va a procesar el programa que yo voy a cargar, ¿vale? Porque a esta placa, para que me funcione el collar, tengo que cargarle un programa. Entonces, y por aquí va a salir la señal. Entonces, yo aquí voy a meter los sensores que voy a poner, sean de temperaturas, sean de un giroscopio, cualquier tipo de sensor. Y por aquí lo que voy a poner son las salidas, o sea, ¿dónde va a ir esa señal? ¿A los LED RGB o a motores o a lo que se nos ocurra? Bueno, un poquito, no sé. Con tan poco tiempo tampoco se puede uno explayar mucho. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de lo que es una programación que yo luego voy a cargar a la placa, al Arduino Uno. En este caso es pues un programa simple y un RGB. Son ejemplos que están dentro ya de la plataforma Arduino, ¿vale? Tú entras en la plataforma Arduino y tienes estos ejemplos. Bueno, esto más que nada lo he puesto para que veáis. Esto es
Adafruit NeoPix es una librería. Son librerías que ya están hechas, que las ha hecho un ingeniero y que las ha colgado para que todo el mundo la pueda usar. ¿Vale? Entonces, para poder meter yo, que me funcione esos LED, tengo que meter esta librería, incluirla. Pero esta ya está en un ejemplo que viene aquí. En archivos le das, te sale un ejemplo y ya te sale este programa. Lo que yo hago es modificarlo. Entonces le pongo la cantidad, el pin por el que quiero que salga la señal, en este caso el 6. La cantidad de píxel, 16. Yo para el collar este que os he enseñado tendría que poner 94. ¿Vale? La velocidad que quiero, ¿ves? De ley, velocidad a la que va a cambiar los colores. Los colores, o sea, yo puedo modificar este programa. No tengo por qué saber ingeniería y hacer el programa, sino que ya te viene el ejemplo y lo modifico. ¿Vale? Bueno, este es uno simple que te hace las luces así, seguidas. Este es RGB que te hace unas luces como más bonitas. Y aquí, a ver, no sé por qué no me va el vídeo. Que estos son animaciones en realidad, es que es muy bonito verlo. Perdón. Que en la televisión sí que se ve. Sí se ve, vale, es que aquí no lo veía y me... Eco, vale. Bueno, aquí es en el taller mío, pues una prueba. ¿Veis? Ahí atrás, ¿veis? Se ve la placa, la grande, el Arduino, que evidentemente no va a ir en este collar. Pues una prueba de ver que todo funcionan bien todos los LED, que... Bueno, pues hay plataforma open source, código abierto, cargar problemas de funcionamiento. Bueno, y ahora ya no os doy más la leña con el collar ese, que era el que quería haceros un poco de detalle para que vierais. Y ahora sí un poco, por ejemplo, este es un collar que he llamado Cráteres y que está controlado por Wi-Fi. O sea, atrás, aquí, lleva una placa con una antena Wi-Fi. He cargado en esa placa he cargado un firmware, o sea, un programa que ya han hecho algunos ingenieros y que es increíble. Este broche que tengo aquí, ¿vale? Lo veis así, pero os voy a enseñar una cosa. Cómo se conecta a mi teléfono. Y a cualquiera de vuestros teléfonos se está conectando. Yo aquí voy a ajustes, a Wi-Fi, y veis ahí me aparece Wallet Tab. En vuestros teléfonos vais a tener la misma, porque la señal se la está mandando a todos. Claro, vosotros tenéis que meter una clave, si no, no lo manejáis, pero yo ya la tengo metida. A veces tarda. Habéis visto que ya me he abierto. Entonces yo desde aquí puedo, vía inalámbrica, con wifi, puedo manejar. Y este firmware es muy interesante porque tiene más de 120 o 130 efectos diferentes. O sea, se puede, os voy a hacer un ejemplo. Voy a poner uno bonito. Porque, bueno, este no es muy... Habéis visto que yo le voy dando y va cambiando. Se puede cambiar la velocidad, que se mueva más rápido las luces. Bueno, un ejemplo. Bueno, pues este collar también lo he cargado con el mismo... La técnica de, por ejemplo, en este caso, una cosa, todas estas joyas son únicas, o sea, no las repito, o sea, son exclusivas. Hago una y no hago más. Puedo hacer cosas
un poco parecidas a lo mejor, pero no algo más. Y en este caso, por ejemplo, ¿os acordáis lo que os dije del casting, que fundía casi 1000 grados y que se quedaba la forma? Bueno, pues aquí puse vidrio blanco en una placa igual, y creo que os he metido un ejemplo, espera. Mira, sí, os he puesto cómo hice el molde, con plastilina, con unas maderitas en la plastilina, eché escayola refractaria, una escayola que aguanta la alta temperatura, tiene que aguantar los 1000 grados. La escayola normal no vale para esto. Y una vez fundido, ¿veis? Hice ya los cortes con una broca de diamante, pero me dio el resultado este. Otra vez hice el mismo proceso que el anterior de los LED, y aquí veis la caja que va por detrás. A veces las oculto en el mismo, que veréis alguna de las piezas en la misma pieza, y no, pero bueno, en este caso hice la caja, se ve la batería, ¿la veis ahí? La placa inteligente, la placa con wifi, que es esta, el cargador y un interruptor, y punto. Y aquí la prueba con el Arduino. Esta es la placa de la que os hablo, con la antena wifi, ¿vale? Y aquí se ve, aquí es una placa además muy sencilla, porque por aquí tiene, para enchufarlo USB, o sea, si queréis hacer una lámpara, ¿vale? La podéis enchufar, no hace falta batería ni nada, la dejáis enchufada y os va a empezar a funcionar, y solo tiene la salida de voltaje, la salida de tierra y la señal puede ir ahí o puede ir en cualquiera de los pins, según como lo pongáis en el firmware, y te va ahí y ves las mismas señales. Hay RGBs que llevan cuatro salidas en vez de 3, ¿vale? Que son una para el voltaje y 3 para los colores. Cada color lleva una. Es un poco más complicado, se puede hacer también, pero es diferente. Aquí esta pieza es parecida, un poco parecida a esta, es diferente. Esta ya la vendí en su día, pero que se maneja igual, y veis aquí con el teléfono un poco una muestra. El engaste, veis aquí, en vez de hacerlo con ABS impreso, pues lo he hecho como con placas de titanio, y el engaste este negro que veis por alrededor lo he hecho con la impresora 3D. He diseñado para que quede bien encajado, luego ya lo engasto bien. Bueno, no se había puesto, da igual, que tenía animación, pero no lo he puesto. Bueno, una forma de ocultar la electrónica. Este es un vidrio que es parecido a este vidrio. Lo he cortado con una broca de diamante, de esas circulares, y he hecho el círculo, cómo va cambiando, y también con titanio. Y aquí en vez de ocultar la electrónica fuera con el otro collar, pues me las he apañado para que entre dentro. Esta pieza no tiene más de 6 centímetros, es un collar, pero aquí se ve en mitad del proceso. Veis lo pequeñitos que es el cargador, la batería mucho más pequeña. Este collar, otra forma de ocultar la electrónica, lo he llamado danza. Lo podéis ver físicamente en el stand de la Asociación de Joyas de Autor en Madrid Joya. Lo tengo ahí expuesto. Estoy exponiendo con los compañeros de esta asociación, y bueno, he puesto esta pieza, o sea que si os animáis luego, después de la charla, a echarle un vistazo, lo veis físicamente en funcionamiento. Y veis que lo del vidrio es la misma técnica. Es la placa, aquí en vez de con los colores, con el negro y tal, intercalando, pues aquí intercalé blanco, porque me interesaba más que se vieran más los colores. Veis aquí cómo está cortada la parte, y la parte de fuera pues la voy cortando primero con el cortador manual, y luego lo voy repasando con un diamante de estos con el que los vidrieros van cortando
para hacer los Tiffany's y estas movidas. Pues igual, y aquí como el diseño en Rhino. Bueno, para imprimirlo en impresora 3D, una cosa que nos conté, hay que pasar el diseño STL, que es un formato de archivo. El STL hay que transformarlo a un archivo que se llama G-Code. Es un archivo que diríamos que convierte el STL en números. Y los números son lo que lee luego la impresora, ¿vale? Para grabarlo. Con ese proceso es que no lo he puesto, pero aquí más lo mismo. Sí, estoy yendo muy rápido y es porque no os estoy poniendo las animaciones. Es un desastre. Venga. En este puse esta plaquita, que es un sensor de posición y aceleración. Son los sensores que llevan muchos teléfonos. Cuando tú lo cambias, cambia la pantalla. Los aviones también lo llevan. O sea, entonces yo lo que he hecho ha sido meter esta placa aquí. Este es interesante ver el... Se tendría que mover. Ah, sí. Es que aquí no se mueve. Es por eso. En este brazalete os dais cuenta cómo las luces cambian. Depende de la posición que ponga el brazalete. Y si lo muevo rápido, las luces van más rápido también. Y en esta otra habéis visto cómo, dependiendo del ángulo, iba cambiando también. Y aquí un ejemplo, estos son como los esquemas que vienen en internet para guiarte, para hacerlos. Aquí en vez de poner pues pilas de estas, pues puedes poner la batería. La batería te funciona también. Aquí va, esta es la placa Pro Mini, esta que os decía de Arduino. Hay más plataformas, no solamente Arduino, hay muchas más. Pero Arduino es la más popular y la más en la que podéis encontrar más cosas y más gente que lo usa. Y bueno, va cada uno con su salida, su entrada y tal, y es una adaptación. En este caso es una pulsera, o sea, un brazalete y un collar que lo que hacen es leer los colores que hay en el ambiente, o sea, los colores que tú le pones en el sensor. Otra cosa más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, verde, veis que se han puesto las luces, han empezado de verde, y en ese caso igual. Ahora cuando acabe. Vale. ¿Y por qué en un sensor de sonido? ¿Vale? Con un pequeño micrófono. Un collar pequeñito, con el vidrio delante, y si alguien te habla, pues se mueve el vidrio. O si vas a una discoteca y hay música, pues se mueve al ritmo de la música. Se llaman búmetros. Vale. Esto es lo que la imaginación pueda, hasta donde te llegue. Bueno, aquí yo trabajo mucho el titanio, lo grabo, lo coloreo, tengo una colección amplia de joyas en titanio y bueno, aquí en esta colección como que he aunado muchos conocimientos, llevo 40 años haciendo joyas de forma artesanal básicamente, entonces he ido adquiriendo muchos conocimientos a lo largo de mi vida y aquí en esta colección es como si hubiera aunado todos, o sea, como si hubiera dicho... Voy a usar el titanio que he grabado, que lo hago muy bien y tal, el vidrio, como lo tallo, tal. O sea, es aunar muchas técnicas dentro de la misma colección. Diríamos que lo más novedoso y tal es la historia de la electrónica.
como por ejemplo que la señal se envía a pequeños motores en vez de a LED, y entonces tenemos cosas de este tipo. ¿Vale? Ahí, aquí, bueno, sí, a LED y a motor. Ahí puse las dos cosas, los LED y a motor. Entonces, esta es una pieza de titanio, va dando vueltas y va como un péndulo, va cambiando. Y estos son pues los diferentes tipos de motores que os podéis encontrar. Este es un motor normal, DC, que se llama, que es un motor eléctrico normal. O sea, ahí no le puedes meter señal, diríamos, que para que actúe con la placa. Pero en estos dos, por ejemplo, esto es un motor que se llama de pasos, de paso a paso, que es el que se usa en las impresoras como la que os enseñé al principio, y este es un servomotor. Estos dos reciben señales digitales a través de estas placas que os he enseñado. Entonces, si tú le dices que cuando se acerque una mano se ponga en movimiento, o sea, le pones un sensor de luz, por ejemplo, o de cercanía, hay muchos tipos de sensores. En los cuartos de baño se ve cuando metes las manos y te cae, pues son sensores de cercanía normalmente. Entonces tú le pones un sensor de esos y le pones cuando tiene que empezar a moverse y se mueve el motor. Entonces ahí el infinito, de ahí ya. O en vez de filtrar la luz a través del vidrio, que yo me he centrado en la colección en el vidrio para no dispersarme tanto, porque ya es una dispersión tan grande que tienes que centrarte. Pero estas joyas, por ejemplo, las hice, pues esta con ámbar del Báltico, las pulí un poquito para ver cómo la luz de diferentes colores se transparenta a través del ámbar, y aquí, por ejemplo, fibra de vidrio. En cada uno de ellos hay un LED, entonces va cambiando y va transmitiendo la luz a través del LED. Y con esto he terminado. Ha sido corta, media hora, un poco más. ¿Os ha aburrido mucho? No. Pues nada, si queréis podéis preguntarme lo que os apetezca en este ratito que queda. Sin miedo. Estoy aquí, ahora estoy a vuestra disposición. En otro momento a lo mejor ya no. Decirme que os veo muy... No, muy interesante. Sí, La parte electrónica sí. Bueno, la parte artística también puedo responder historias, o sea que... ya entendí bastante de cabeza. Interesante la verdad. Pero bueno, ya os digo, dudas que tengáis, o yo que sé, intereses, a lo mejor queréis hacer alguna pieza o algo y os puedo orientar. Dime. No, de momento no, pero es interesante saber que se pueden mezclar todos estos también. Sí, eso es poder coger, es tener un poco de inquietud, yo lo llamo. Entonces, también echas muchas horas, porque no para la realización de la joya, sino previas, para enterarte muy bien de qué va todo, porque yo soy artesano, ya os digo, llevo 40 años, entonces yo de ingeniería ni idea, y de electrónica lo que di en el bachillerato, de electricidad. Entonces, pues hace ya como, no sé, unos años tenía ganas de hacer joyas que se salieran de lo normal y que pudieran interactuar con la gente, ¿vale? Como algo nuevo. Y siempre andaba ahí detrás mirando, y mucho por internet me ha ayudado mucho, mirar tutoriales, viene todo en inglés, para mí es un poco complicado porque yo inglés ni papa, o sea, pero vamos, y a veces te pones a ver por la traducción Google y te lías más que si solo ves los dibujitos. Pero bueno, es ir buscando y cambiando. En castellano hay muy poco editado de electrónica de esto. Hay cosas muy elementales, pero poco. Dime. Si se te rompe, se te estropea un LED. ¿Sigues manteniendo los colores, la gama de colores? ¿O se nota Si de la tira se te estropea uno, en principio conviene cortarlo, porque a lo mejor no da la señal. Estos LED lo que tienen es que la señal es como un puente, o sea, van de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. se va pasando? Claro, va pasando de uno al siguiente, o sea, no saltan. Sí.
¿Me entiendes? todo recto, Va todo en lineal. Entonces, si normalmente cuando los LEDs que se estropean son los del principio, cuando sueldas, que se te levanta la soldadura, porque como andas manipulándolos mucho para meterlos en la caja y tal, pues se te desuelve el mismo cable, que luego hay una cosa muy importante, hay que buscar cables muy finitos, porque si pones uno un poco grueso, ¿Vale cualquiera o tiene que ser cable de oro como? ¿El cable vale cualquiera o tiene que ser cable de oro como el sonido? no, cable de un auricular, puedes cogerlo, o de, yo cojo muchas veces del, perdona, ay, sí, gracias. Vale. Yo cojo mucho de los cables del iPad o de cargadores, los corto y saco, de ahí salen 3 o 4 normalmente. Eso está muy bien porque son finitos. Hay que tener mucho cuidado cuando haces pruebas, porque a veces te pasas una tarde diciendo, ¿por qué no me funciona? ¿Por qué no me funciona? Y resulta que o has soltado mal algo, eso sí, hay que estar siempre haciendo pruebas, o el cable, por lo que sea, de los auriculares estos maluchos, se rompen por dentro y no dan el paso, y hasta que llegas a la conclusión de que es el cable te vuelves loco. Entonces, Pero es el efecto del píxel, entonces, ¿no? Como en las televisiones los píxeles van por la corriente, entra por los lados, se va un píxel porque se ha ido un cable o no entra la corriente, entonces ya la pixelación Corta. no es igual, no tiene la misma nitidez de la pantalla, esto corta, es igual. corta. Esto es una, Pasa igual al siguiente. es una señal que un LED lo transmite al siguiente. O sea, entra por el primer LED y el primer LED transmite la señal al segundo, el Pero segundo no al se tercero. no se pierde color, sigue teniendo el mismo color que tú tienes ahí en la pieza esa. Simplemente que deja de funcionar. Ah, Hasta donde ha llegado el pin que está roto funciona, pero a partir del pin, a partir del LED que se ha roto ya no te funciona la tira, porque deja de pasar la señal. claro. ¿Me entiendes? ¿Algo más? ¿Queréis saber? ¿Podemos verlo de cerca? Sí, podéis verla. Cógela si quieres, puedes cogerla. Bueno. Esta pesa un poquito, pero es porque este vidrio, es un vidrio dicroico, es otro vidrio diferente a los que os he enseñado ahí. Es un vidrio que hace es un vidrio que hace unas aguas, unos efectos muy bonitos de color. Entonces, una cosa muy importante cuando hago una joya de estas, leches. Cuando hago una joya, procuro que la joya sea, por lo menos, si no tan hermosa como cuando está encendida, sí que sea una cosa bella, que se pueda lucir. ¿Vale? Entonces ahí veis el vidrio como es. Esto es titanio, sí. Son placas de titanio que coloreo. El titanio lo coloreo mediante electrolisis. Le hago pasar, se puede colorear con calor y saca toda la gama del arco iris. ¿Vale? Es muy interesante ver cómo hay más metales que se colorean así, o con electrolisis. En este caso lo he coloreado con electrolisis. Entonces, en esta zona hay más voltajes, es de 0 a 110 voltios. Tengo una máquina que va regulando el voltaje, ¿vale? En una cubeta electrolítica. Yo meto la placa en la cubeta electrolítica, entonces le hago pasar la corriente. Si yo le meto 90 voltios, te da este tono. Si yo quiero que me dé este tono, tengo que bajar el voltaje. Y este tono es más bajo, es unos 30 voltios a lo mejor. Entonces voy jugando un poco así. Y ¿os acordáis esa que os enseñé del búmetro de música? Que se ven como, pues ahí lijo partes que no quiero que sean de ese color y lo vuelvo a meter a un voltaje más bajo. O sea, voy jugando un poco con los voltajes. ¿Eh? ¿Por qué has dicho que venía con colores distintos? O sea, ¿por qué se quedaban así los vidrios? Lo que os decía, es un vidrio que se llama vidrio dicroico. Es un vidrio, lo venden ya en placas, con cada uno diferente, con tonos que son como iridiscentes, unos tonos muy bonitos. Entonces yo lo que hago es, en concreto este, es El vidrio dicroico es esta parte de arriba y lo El más otro es vidrio oscuro, negro. Vidrio negro. vidrio negro. Yo voy creando como capas. Entonces voy mezclando una transparente con un trozo de dicroico y tal, y luego lo fundo como os he enseñado en el horno.
Y una vez fundido, lo que hago es luego ya cortarlo y pulirlo. ¿Vale? ¿Entendéis ya? En este caso, fijaros, una cosa, este vidrio, en los vidrios hay que tener mucho cuidado con la compatibilidad. O sea, no puedes mezclar un vidrio de una ventana con un vidrio de estos que os he enseñado al principio, porque tienen unos índices, unos coeficientes de dilatación diferentes y se rompen. Al enfriarse se rompe. Entonces, siempre con los vidrios, cuando juegues con tipos diferentes de vidrio, tienes que saber la procedencia, para saber qué coeficiente de dilatación tienen y a qué temperatura funden, porque no todos los vidrios funden a la misma temperatura. Entonces, es importante tener en cuenta este. En este caso, este vidrio dicoico hay de muchos tipos, pero este es compatible con el vidrio de ventana, con lo que llaman el vidrio float. Por eso tiene ese tono como verdoso. ¿Vale? Entonces yo he cogido vidrio de ventana, he cogido este que sé que es compatible, lo he ido cortando, he ido haciendo las mezclas y lo he fundido. Y he hecho el proceso que se ha indicado al principio del horno, el corte, el pulido con diamante y todo esto. Bueno, si no hay más preguntas, doy por concluido. Espero que os haya gustado. Sí, muy Venga. interesante. Gracias. Gracias.